Bueno, espero que estén viendo la pantalla que les he compartido en este momento. Recuerden que siempre dejamos al final un espacio para preguntas, comentarios o aclarar conceptos o dudas que hayan quedado respecto al tema que estamos estudiando. Hemos dejado este tema para como la conclusión, no porque sea el menos importante, como nos hemos dado cuenta, todos estos 8 temas que hemos desarrollado, no los podemos poner en una numeración de el mejor al menor, porque todos son relevantes y por supuesto faltan muchas cosas más, pero el propósito de este curso es abrir en el corazón de ustedes también poner el deseo de querer conocer un poco más el compromiso que tenemos como sacerdotes del Señor, ¿no? Ejercer nuestro real sacerdocio. Y el tema de hoy está muy de la mano con eso, ya que tiene que ver con la identidad y vamos a hablar un poco de ello. Y para esto iniciemos con Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9 al 10 donde el apóstol Pedro nos recuerda una realidad de todos los creyentes. Los creyentes somos un linaje escogido, somos un sacerdocio real, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido para posesión de Dios con el fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y continúa diciendo Pedro, ustedes, hablando a todos los creyentes, en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No tenían misericordia, pero ahora han sido recibidos a misericordia. Hay una palabra al comienzo en el versículo 9 que es ustedes. Y Pedro quiere hacer saber a los creyentes que en ese momento estaban siendo perseguidos y a los cuales él les está dirigiendo esta epístola, que ellos recuerden que son un linaje escogido, que ellos son un sacerdocio real y una nación santa. Entonces hay aquí al menos 3 calificativos que Pedro está usando para un creyente. El creyente es un linaje escogido, el creyente es un sacerdote real y el creyente es parte de una comunidad o de una nación que ha sido llamada y santificada. Estos 3 aspectos muestran el llamamiento, la justificación y la santificación que Dios ha obrado en nosotros. Es decir, cómo Dios nos ha salvado, cómo nos ha escogido, cómo nos ha, digamos, instituido como un pueblo diferente. Cuando Dios llamó a Israel, en el desierto, después de haber atravesado el mar rojo, entonces Dios les recuerda y les dice que Él los ha llamado para que sean un pueblo especial sobre las demás naciones de la tierra. Eso se llama identidad. El pueblo, mientras estaba en Egipto, estamos hablando de los israelitas, ellos no tenían identidad. Claro, ellos apelaban y decían, somos descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, llegamos aquí por la hambruna y bueno, fueron recibidos por José. Todo eso lo tenían muy claro, pero no tenían identidad como pueblo. Y esa fue una de las razones por las que Dios envía a Moisés, no solo para liberarlos, sino para darles una identidad como pueblo. Entonces Dios les recuerda a ellos cuando llegan a las cercanías del Sinaí, les recuerda, ustedes son un pueblo especial. Y Dios una y otra vez, especialmente en el Deuteronomio, les recuerda a ellos
que todo lo que ha pasado es porque Dios los ha escogido a ellos, los ha llamado a ellos para que sean un pueblo con identidad verdadera. Entonces, volvamos al pasaje de Pedro. Pedro habla de la elección, del sacerdocio y de la santificación. Eso resume lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, cada creyente debe estar seguro que su identidad está en Cristo, porque Cristo lo ha redimido, pero también en Cristo ha sido hecho partícipe del sacerdocio real y también ha sido introducido a una nación que aquí es llamada la nación santa, o el pueblo que Dios ha adquirido como posesión suya. Muy interesante esto, ¿verdad? Pero allí Pedro no termina diciendo, mire, la identidad de ustedes es un sacerdocio, un linaje, una nación. No, ustedes tienen esa identidad con un propósito y es lo que sigue en el versículo 9. Ustedes han sido llamados, son sacerdotes, son una nación que Dios ha adquirido por medio de la obra de Cristo para que anuncien, con el fin, dice allí, de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vamos a detenernos nuevamente unos pocos minuticos para nuevamente volver al tema de la identidad. Si somos pueblo de Dios, si somos sacerdotes de Dios, si somos el linaje escogido, si estamos siendo santificados por Dios, es con el propósito que sirvamos a la proclamación del Evangelio. En términos poco más teológicos, que cumplamos o que seamos parte del querigma de la iglesia, es decir, de la proclamación que Dios ha encomendado a su pueblo. Y el versículo 9 es un refuerzo de la idea central del versículo 9, porque ustedes en otro tiempo no eran un pueblo, o sea, no tenían identidad, pero ahora son pueblo. Ustedes no tenían misericordia, ahora la tienen. Entonces, eso refuerza el tema de la identidad. Pero ¿por qué estamos hoy estudiando este tema de la identidad como quizás la conclusión del tema del liderazgo? Bueno, una razón es porque desde la caída, todas las personas o buscamos por naturaleza nuestra identidad de una manera horizontal, es decir, en lo que vemos. Entonces buscamos y vamos a poner ejemplos muy específicos y sencillos de lo que puede ocurrir hoy en día. Algunos buscan la identidad imitando a otras personas. Entonces, uno se da cuenta eso en la cultura de las personas. Algo que se recomienda termina siendo lo que los demás terminan haciendo, ¿no? Entonces sale al mercado algo, todos quieren tenerlo, todos quieren imitar la manera de vestir, de ser, de actuar de X o Y grupo de personas. Sobre todo en el contexto que estamos nosotros a nivel mundial, porque no diríamos solo Latinoamérica, sino a nivel mundial, con toda esta situación. Fácilmente las personas siempre están buscando con qué me puedo identificar. Entonces, lo buscamos en la política, lo buscamos en la misma religión, lo buscamos en el reflejo que nos puede dar la cultura y la sociedad de ese momento, de ese contexto. Y eso hace que la persona no pueda y no va a tener una identidad clara, porque la está buscando donde no la va a hallar, es decir, en el sentido horizontal. Pero nuestra identidad tiene un sentido vertical, es decir, en Dios
que ha enviado a su Hijo por nosotros para redimirnos, y de esta manera es que podemos en Dios tener una clara identidad de lo que somos y de lo que vamos a hacer. La identidad entonces de cada creyente está en Cristo, como lo hemos estudiado en el versículo anterior, y vuelvo a proyectarlo, el de Primera de Pedro 2:9 al 10. Allí está nuestra identidad, porque en Cristo fuimos escogidos, fuimos, por decir así, ordenados como sacerdotes y llamados a ser una nación santa que ha sido santificada, que está siendo santificada también, ¿no? Como el pueblo de la posesión de Dios. Es donde encontramos esa identidad, no en la cultura, no en la imitación de las tendencias de la moda o en las ideologías políticas, sino en Cristo está nuestra identidad. Y esto nos lleva entonces a ver cómo en Cristo tenemos seguridad, pero también tenemos guía, ya que Él gobierna, ejerce su señorío sobre nosotros, dando identidad, pero también dándonos propósito a lo que hacemos. Y uno de los versículos más populares de la Biblia, que es cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, muestra con claridad lo que es la identidad. ¿Qué significa la vida cristiana? Significa que mi identidad está arraigada en Cristo, que mi vida está cimentada en Cristo y que lo que vivo, lo vivo en Él. Eso lo vamos a leer a continuación, pero por ahora quiero invitarles que miremos estos versículos que están allí. Vamos a leerlos de manera rápida, no, quizás no vamos a estar mucho tiempo en cada uno de ellos por razones del tiempo, pero sí que les podamos dar un vistazo. Entonces yo quiero invitarles, si usted allí donde está tiene a la mano su Biblia, por favor, ábrala, busque los textos bíblicos que puede ver en la pantalla, ya que esto le va a permitir a usted también profundizar un poco más en el tema que hoy estamos estudiando. Entonces, ¿qué ejemplo nos da el Nuevo Testamento acerca de nuestra identidad en Cristo? Bueno, Segunda de Corintios, capítulo 5 versículo 17. Ustedes se van a dar cuenta que muchos de estos versículos que están allí hasta lo sabemos de memoria, ¿verdad? O por lo menos los conocemos bien. Y este versículo de Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Entonces tengan en cuenta la palabra estar, ese verbo, ¿no? Estar en Cristo. ¿Dónde está mi identidad? En Cristo. Allí estoy. Y ahora esa identidad es parte de lo que el Nuevo Testamento llama ser parte de una nueva creación, donde lo viejo ha quedado atrás y ahora ha llegado lo nuevo. Es decir, por medio de la redención que Cristo ha ganado por nosotros. Si ve lo importante que es la identidad. Entonces, estar en Cristo. Esa es la clave de este versículo que podemos tomar para entender nuestra identidad. Estoy en Cristo. El otro texto ya lo hemos leído, Primera de Pedro 2:9, ¿cierto? Ustedes son un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ya hemos abordado ese texto, más bien aprovechamos a avanzar al siguiente, Gálatas 2:20, como digo, son textos muy conocidos y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
La versión que estoy leyendo dice, he sido crucificado con Cristo. Eh, y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Entonces se da cuenta cómo la identidad es estar en Cristo. Ahora, ¿qué es estar en Cristo? Es tener esa dualidad que nuestra doctrina, por cierto, resalta mucho, y es, por una parte, yo estoy crucificado en Cristo, pero Cristo está ahora en mí. Entonces, soy justificado porque estoy muerto al pecado, pero estoy siendo santificado porque Cristo vive en mí. Entonces, esa manera como Pablo explica allí, nuestra identidad es que estamos muertos al pecado. Eso significa estar crucificado, pero que Cristo viva en nosotros significa ser partícipes de una nueva vida y de la santificación. Entonces Pablo continúa diciendo allí en Gálatas 2:20, lo que ahora lo vivo en el cuerpo o en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, el vivir del cristiano es el vivir en Cristo, el estar en Cristo, el ser gobernado, dirigido por Él. ¿Dónde está nuestra identidad? En Cristo, porque estamos en Él al ser crucificados al pecado, al ser renacidos para una nueva vida y al permanecer en Él. Entonces, eso nos da una identidad absoluta de estar en Cristo. El siguiente texto que vamos a ver es Juan 1:12. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Y como podemos ver allí, esto es parte del prólogo del Evangelio y Juan nos está hablando de la preexistencia de Cristo, de todo, del anuncio que dio Juan sobre él, pero luego habla de la fe. Y al hablar de la fe, dice que los que le recibieron, los que creen en él, los que han creído en su nombre, ahora tienen el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, parte de la identidad está fundamentada en el hecho en que hemos creído en Cristo y que por esta razón ahora somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad en Cristo. Romanos 8:1 es un texto de la Escritura muy conocido. Por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nuevamente aparece el verbo estar. Estamos en Cristo. Esa es nuestra identidad. Y los versículos 16 y 17, el Espíritu Santo mismo le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tenemos parte con Él en su gloria. No sé si ven estos versículos que hemos leído, como una y otra vez están recalcando la identidad del cristiano. Filipenses 3:20 también es otro texto conocido. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces nosotros, dice Pablo, somos ciudadanos del cielo. Allí está nuestra ciudadanía, ¿no? Como lo habla también en el contexto. Y Efesios 2:10
es un texto que generalmente usamos para hablar de las buenas obras y vale la pena mencionarlo porque somos hechura de Dios. En la Reina Valera dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, aquí hay cosas bastante importantes. Somos hechura de Dios, hemos sido creados en Cristo, por eso producimos buenas obras a fin de glorificar a Dios, es decir, de darle gloria a Dios en lo que hacemos, porque esa es, digamos, el fruto de haber sido justificados o declarados justos delante de Dios, como dice el versículo 8 y el versículo 9 de ese mismo capítulo de la carta a los Efesios. Entonces, estos versículos nos dejan claro dónde está nuestra identidad. Por ejemplo, Colosenses 3:3, que no está allí, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, etcétera. Entonces, allí hay una riqueza maravillosa en el Nuevo Testamento y esa es la invitación a ustedes, hermanos y amigos que nos están siguiendo en esta clase, de que tengamos claro dónde está nuestra identidad. Por eso, en Colosenses 3, del versículo 1 en adelante, Pablo dice, ¿dónde debemos tener nuestra mirada? Dice, tengamos nuestra mirada donde está Cristo a la diestra de Dios y no en las cosas de esta vida. Y muchas veces la pérdida de la identidad y con eso luchan sobre todo muchos jóvenes cristianos. Lo digo por la experiencia que he vivido en los colegios donde he podido trabajar como docente, es que carecen muchas veces de identidad porque no entienden cuál es la dimensión de la fe que ellos han profesado, que están profesando y que se les instruye o se les enseña en su iglesia local. Y al no tener identidad, por eso fácilmente se sienten avergonzados de que otros sepan que son creyentes, no quieren que nadie se entere de eso, son de alguna manera desafiados y entran a vivir una fe un poco tibia también a causa de ello. Pero nosotros somos llamados a tener una claridad en lo que somos en Cristo. Y usted dirá, bueno, llevamos ya varios minutos, prácticamente la mitad de la clase, hablando sobre la identidad y usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver con el liderazgo? Pues muchísimo, porque si un líder no tiene claridad en su identidad en Cristo, va a ser muy difícil que pueda ser efectivo, eficaz y sano en el servicio que él está prestando dentro de una iglesia local. Primero porque tiene problemas consigo mismo al no tener una identidad clara. No sabe quién es, qué quiere, cuál es el propósito de su llamado y es más, ni siquiera entiende la razón por la cual está haciendo eso. Pueden haber razones de por medio, emocionales, sentimentales, o de imitar a otra persona, o de sentirse comprometido porque lo forzaron a ser parte de ese servicio, pero va a carecer de un sentido que es lo que nos da la identidad. Y el estar en Cristo nos da identidad, nos da seguridad, nos da, por así decir, un sentido pleno de realización y de saber que lo que hacemos no lo hacemos para nosotros, sino para darle gloria a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, los textos que hemos leído nos dejan claro esa dimensión de la identidad. Pero cuando un líder, una persona que está sirviendo en una iglesia local,
carece de identidad o confunde o tiene problemas con la identidad, puede, como ya mencioné, hacerse daño a sí mismo y hacer daño también a su comunidad. Y eso es lo que estamos viendo. Yo a veces me preocupo mucho por lo que veo que pasa en la iglesia de Cristo en general, porque hoy carecemos de mucha identidad y la gente piensa que identidad es repetir un credo confesional o afirmar, no, es mucho más que eso. Es estar seguro y convencido de que nuestro vivir es en Cristo, es estar en Él, es estar unido a Él, es recibir la vida de Cristo en nosotros, permitir que Cristo gobierne y dirija nuestras vidas. Entonces muchas veces, y eso lo he visto a lo largo de los años de ministerio y en las diferentes congregaciones donde el Señor me ha permitido servir, es que a veces muchas personas, y pongo como ejemplo el hecho de la membresía. A muchas personas uno dice, bueno, ¿quieres ser miembro de la iglesia? Entonces toma este curso y la persona recibe el curso y hace públicamente su afirmación como creyente y uno dice, bueno, ya como que a esta persona y resulta de que con el tiempo se desaniman, se van, no vuelven y queda siempre la frustración y la pregunta, ¿qué pasó? Enseñamos mal, quizás fuimos muy débiles en la enseñanza, faltó profundidad o quizás fuimos demasiado profundos que cansamos la persona. Y puede existir una variedad de preguntas, de cuestionamientos que nos podemos hacer, pero muchas de estas respuestas las vamos a encontrar en el tema que hoy estamos estudiando, en la identidad. Cuando una persona está siendo discipulada e instruida en la fe, es importante que ella entienda su identidad, ya que esto le va a permitir crecer y madurar en la fe. De lo contrario, se va a quedar quizás con mucha información en la cabeza, sí, yo me sé esto, me sé aquello, diferencio una y otra cosa, pero al carecer de identidad es como si no tuviera fundamentos. Porque recuerden la enseñanza que dio el Señor al final del del monte, ¿no? Cuando Él hace la comparación de aquellos que reciben y viven su palabra, que son como aquellos que se edifican sobre una roca y no sobre la arena. Entonces, muchas veces se construye sobre la arena y pensamos que porque ponemos viajes enteros de arena, montañas de arena, eso va a permitir que la persona permanezca y no. A la final la arena se va a terminar siendo llevada por el viento, por el agua, por las tormentas y va a desaparecer. La roca no. Entonces, este ejemplo que usa el Señor nos lleva a pensar un poco más en construir la identidad y cuánto más en el liderazgo en una iglesia. Entonces, cuando un líder intercambia su identidad, va a tener varias cosas que lo van a debilitar y le van a producir a él frustración en lo que él hace y es lo que vamos a estudiar como ya la parte final del tema del día de hoy. Entonces veamos cuál es el perfil del líder que ha intercambiado su identidad. Lo primero es una persona llena de miedo. Y cuando hablamos de miedo, debemos entenderlo como la tensión descontrolada y la preocupación por las opiniones, las situaciones que puedan estar alrededor de su propio liderazgo. Entonces la persona tiene tanto temor y tanto miedo que siempre está buscando ser aceptado por los demás, que nadie, por alguna razón, si está hablando de él, vaya a decir algo negativo, algo en su contra y va a estar todo el tiempo pensando, ¿será que lo que hice está bien?
lo hice mal, esto me va a traer descontento con otros hermanos, con el pastor, bueno, etcétera, y siempre va a estar llena de miedo. Y una de las raíces que produce eso, y volvemos a lo que vimos al comienzo de la clase, es cuando no entendemos que nuestra identidad está en Cristo. Pablo, hablándole a los colosenses, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Esa es la medida de nuestro servicio. Si sabemos que nuestra identidad está cimentada en Cristo, que es la roca, la piedra angular, pues vamos a entender de que alrededor del servicio que prestemos, van a haber personas que van a estar muy contentas, otros descontentos, pero que al final lo que hacemos, lo hacemos como una respuesta de amor al amor de Dios que ha sido dado a nuestros corazones y que queremos y procuramos darle gloria a Dios por lo que Él es y está haciendo, y no porque nos descontrola el hecho de que alguien pueda rechazarnos o que alguien pueda contradecir lo que hacemos. Nosotros tenemos un dicho popular dentro de la cultura nuestra, que es el siguiente: nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Y eso sucede. Siempre habrá eso y a veces pensamos en la oposición como algo que puede descontrolarnos y preocuparnos cuando debería eso simplemente fortalecernos en nuestra identidad en Cristo. Otro aspecto, digamos, negativo que puede ocurrir cuando un líder intercambia su identidad es el tema del orgullo. Y el tema del orgullo sabemos que es bastante complejo. Cuando queremos tomar el crédito por lo que no podemos ganar, producir o lograr por nosotros mismos. Eso sucede muchas veces. Terminamos robándonos la gloria por lo que no nos corresponde. Y eso a menudo afecta mucho el liderazgo y el servicio en una iglesia local. Porque las personas terminan haciendo esto para ser vistos por los demás, para ser reconocido y para ganarse el crédito por algo. Eso debería ser lo que menos nos preocupa. Recuerden que en la primera clase estuvimos estudiando el texto de Mateo capítulo 20, ¿no? Cuando los discípulos, Juan y su hermano Jacob, van y dicen: Señor, bueno, queremos que nos des esos lugares en tu reino, queremos sentarnos el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda, mejor dicho, ser las manos derechas suyas. ¿Y qué dice el Señor? Así no va a ser entre ustedes. El que quiera ser el mayor debe ser el siervo de todos. El tema del orgullo es un tema muy extenso en la escritura y debemos siempre reconocer que todo lo que hacemos, lo hacemos no porque seamos muy buenos, porque seamos muy eficientes, porque seamos mejores que los demás, sino porque la gracia de Dios ha sido derramada en nosotros y Dios mismo nos ha usado como instrumentos de la gracia para que a través de ese servicio demos gloria a Cristo y ayudemos en la extensión de la proclamación del Evangelio. Eso debe hacernos descansar y no decir sé más que los demás, por eso mire, ustedes no saben, yo sí. Debemos tener cuidado con el tema del orgullo. Precisamente eso es lo que implica la pérdida de identidad. Si yo estoy en Cristo, si estoy, mi identidad está arraigada en estar en Cristo. Eso me lleva a ver que todas las cosas, lo que hago es para Él, por Él
y para Él, como dice Pablo, ¿no? Y no para nosotros, ni para nuestro propio beneficio. También otro aspecto, digámoslo así, negativo cuando se intercambia la identidad en un líder es que va a tener altibajos emocionales. Entonces, la persona va a buscar a veces en el liderazgo encontrar paz, pero el liderazgo no da paz. La paz solo viene de Jesús, que es el pan y el agua de vida. La paz la encontramos solo en Jesús. Entonces, la identidad nos da paz. Claro, en el liderazgo vamos a tener momentos, y eso usted lo puede ver en la vida de Moisés, que fue en los dos grandes profetas del Antiguo Testamento, en Moisés y en Elías, los altibajos. El ver las situaciones y a veces decir, no, ya no quiero más. Recuerdan a Elías, ¿no? Cuando se esconde allá en la cueva y dice, yo ya no quiero más y no, ni quería comer o comía y volvía y se acostaba. Siempre vamos a ser propensos a esos altibajos emocionales. Un día a estar muy animado, a decir, no, yo hoy quiero servir, hagamos esto, voy a compartir la palabra con otras personas, quiero servir, etcétera. Y al otro día de pronto el ánimo se ha ido. Y entonces decimos, no, si me comprometo en el liderazgo más, voy a encontrar paz. Y no, la paz solo la vas a encontrar en Cristo. Entonces volvemos nuevamente a la idea central del día de hoy. Si nuestra identidad está en Cristo, estamos cimentados en Él, vamos a acudir a Él en búsqueda de paz, de consuelo, de bienestar que solo Él puede dar. Por eso Él mismo dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre ni sed jamás. Yo soy el agua de vida, el que de mí beba no tendrá sed jamás. Es en Cristo, no en el liderazgo. O sea, no puedo decir, me voy a comprometer a servir para ver si eso me da tranquilidad. Allí no, te vas a frustrar todavía más. Pero si nuestra identidad está en Cristo, vamos a poder crecer y desarrollar nuestro liderazgo. Otro punto negativo cuando se intercambia la identidad en un líder es el control, ¿no? Y esto tiene que ver con aquellas personas que llamamos comúnmente controladoras, ¿cierto? Que quieren tener el control sobre todas las cosas, que todo esté bajo su mando. Entonces yo quiero que se haga de esta manera y tiene que ser así y quiero estar pendiente de que los demás hagan como a mí me parece, como a mí me gusta, como yo quiero. Queremos controlar todas las cosas, pero la identidad en Cristo nos invita a descansar en el perfecto plan de Dios. Es muy diferente. Hay una gran diferencia allí, porque voy a entender de que es Cristo en mí, que no soy yo. Y siempre nos afanamos porque queremos tener el dominio de las cosas, pero permitamos que Dios, a través de nosotros, cumpla y desarrolle sus perfectos planes. Que eso si no tienen pierde. Entonces siempre en la vida, en el servicio y en el liderazgo, vamos a encontrar momentos en los cuales vamos a ver grandes resultados. En otros momentos no van a pasar. Y podemos decir, perdimos el control, ¿qué está pasando? Quizás Dios nos está invitando a que descansemos en su plan perfecto que Él está desarrollando a través de esa congregación donde servimos, donde participamos, donde nos congregamos y que es solamente Él es el que está controlando y desarrollando todas las cosas. Y por último, dentro de estos aspectos, digamos
que pueden dañar la identidad de una persona que pierde su identidad, perdón, es cuando la persona toma como personal lo que no es personal y termina irritándose en gran manera, es decir, una sensibilidad extrema. Eso también es un problema que, que puede ocurrir. Muchas personas terminan así siendo irritables, ¿cierto? Entonces, sirven de mala gana. Por poner un ejemplo, alguna vez, por supuesto no voy a mencionar ni el lugar ni menos el nombre de la congregación porque no sería ético y dañaría el propósito de este ejemplo, pero alguna vez que fui a visitar cierta congregación, la persona que abrió, desde que abrió la puerta dijo, ¿qué necesita? Y yo dije, bueno, pues ya con ese recibimiento eh, me puso como a decir, bueno, ¿yo qué hago aquí, no? Y cuando le dije cuál era el propósito, vengo a reunirme con el pastor, esto, espere aquí y dígame su nombre. Y yo decía, bueno, pero si esta persona sí está recibiendo a todos los visitantes, em, ¿cómo, qué es lo que ella está haciendo? ¿Lo está haciendo bajo qué motivación? Y volvemos al mismo punto, la identidad. La identidad me enseña a encontrar siempre una razón para no irritarnos. Claro está, hay momentos en que pueden ocurrir cosas así, pero gracias al mismo Señor que nos lleva al arrepentimiento, a calmarnos, a tomar las cosas de otra manera. Eso tiene que ver también mucho con el crecimiento de la iglesia. Ahorita estoy leyendo mucho de ese tema y estudiando, y a veces queremos crecer, pero hay una pregunta. ¿Nos estamos preparando para crecer? Si tenemos una clara identidad, diríamos, sí, estamos preparados. Si todavía hay dificultades y estamos intercambiando la identidad, posiblemente sea hora también de profundizar. Y damos gracias a Dios por su gracia, porque la gracia de Dios también nos restaura y nos ayuda a encontrar nuestra verdadera identidad. Quizás en lo que hemos hecho, en nuestro servicio, en la iglesia, nos sentimos a toda hora con miedo o queremos ganarnos el crédito de lo que hacemos. Tenemos continuos altibajos emocionales, queremos tener el control de todo. Somos demasiado susceptibles a la crítica o nos irritamos a toda hora. Esto debe llevarnos a la gracia de Dios y debe llevarnos a Cristo y decirle, Señor, quiero edificar mi identidad en ti para crecer y para fortalecerme en la gracia. Señor, ayúdanos a fundamentar nuestra identidad y a profundizar en ella. En Juan capítulo 15, tú nos enseñaste que si permanecemos unidos a ti vamos a llevar mucho fruto, pero separados de ti, nada podemos hacer. Y perdónanos por las veces que nos hemos dejado llevar por el miedo, el orgullo, por las situaciones emocionales, por la irritabilidad que nos pueda dominar, aún por el querer controlar todas las cosas. Enséñanos a crear nuestra propia identidad en Cristo, a crecer en amor y en servicio. Gracias por todo lo que nos has enseñado a través de este curso. Rogamos, Señor, tu bendición en Cristo Jesús. Amén.
Y antes de abrir el espacio a las preguntas, Mm, quiero mencionar algo para que quede también en la grabación, y es que el próximo viernes vamos a estar estudiando acerca de qué es la iglesia. Vamos a iniciar unas clases, serán unas 4 clases acerca de qué es la iglesia. Entonces vamos a estudiar qué nos enseña la teología bíblica acerca de la iglesia, pero también vamos a ver un poco un vistazo a nuestra confesión de fe, qué nos enseña acerca de lo que es la iglesia. Así que están invitadísimos, Dios les bendiga y entonces abrimos el espacio para las preguntas que ustedes puedan tener en este momento.